Hay una relación muy especial entre esa primera lectura que acabamos de escuchar del libro de Job en el capítulo 3 y el evangelio que escuchamos de Lucas. En la primera lectura nos encontramos a un hombre deprimido, a un hombre decepcionado de la vida, a un hombre que está a punto de rendirse, un hombre que no le encuentra sentido a su existencia, un hombre que está renegando. Y en el evangelio nos encontramos a dos discípulos muertos de la rabia, tan llenos de ira que le dicen al Señor que si mandan bajar fuego del cielo que acabe con la gente. Entonces, queridos amigos, cuando uno pone en relación esas dos lecturas, esas dos historias, uno cae en la cuenta que la tristeza camina muchas veces de la mano de la rabia y que cuando uno no le da manejo a ciertas situaciones en su vida personal, uno lleno de rabia termina descargándose sobre los demás. Hemos escuchado en el libro de Job cómo Job era un hombre justo, un hombre bendecido por Dios, un hombre lleno de hijos, lleno de ganados, lleno de tierras, un hombre con salud, un hombre que se levantaba todos los días a gozarse lo que tenía. Pero como uno no es el dueño del tiempo, ni uno es el dueño del destino, tiene que caer en la cuenta que las cosas un día pueden cambiar. Y eso, mis queridos amigos, nos ha pasado a muchos de nosotros y les ha pasado a ustedes, que veníamos viviendo una vida supremamente tranquila y de un momento a otro la arepa se volteó. De un momento a otro las cosas cambiaron y nosotros no llamamos la tragedia, y nosotros no llamamos la enfermedad, y nosotros no llamamos la muerte, y nosotros no llamamos el revés. Son situaciones propias de la humanidad. Y entonces, si son situaciones propias de la humanidad, lo peor que le puede pasar a la persona es no entender que son situaciones de nosotros por las cuales no podemos culpar a Dios. Imagínense ustedes la angustia de este hombre que lo tenía todo y al otro día no tenía nada. Se le prendió su casa, se le murieron los ganados, se le murieron los hijos y le llegó una lepra. Todo su proyecto de vida se fue al suelo. Y entonces Job empieza a renegar. Yo, ¿por qué nací? Muera el día en que nací. A mí, ¿por qué no me abortaron? Qué dolor cuando un hijo le dice a la mamá muerto de la rabia: ¿usted por qué me tuvo? ¿Por qué no me abortó? Y a veces, queridos amigos, esa expresión o esas expresiones disimuladas o envueltas en papel de regalo y con delicadeza salen también de nuestros labios. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Qué rico morirme, ojalá no amaneciera. ¿Yo de qué manera me quito la vida? Que no duela tanto. Y a veces ese sentimiento nos ha visitado. La impotencia de no saber darle manejo a la vida nos lleva a renegar de ella. Alguna persona podría decir: padre, ¿por qué sucede eso? Y amigos, una de las cosas más peligrosas cuando llega la situación difícil o la adversidad es permitirse la suma de situaciones. Es que la suma de situaciones hace que la carga se vuelva insoportable. Y llega el momento donde a una cosa se le suma otra y a otra se le suma esto y apareció esto otro, y es cuando usted dice: ¿y por qué a mí?
Mire, le voy a dar un consejo. Cuando usted diga ¿por qué a mí?, inmediatamente pregúntese ¿por qué a él? Y cuando usted se pregunte ¿por qué a él?, usted se va a tranquilizar, porque si le pasó a él, ¿cómo no me va a pasar a mí? Cuando uno está deprimido, cuando uno está lleno de angustia, cuando se nubla el camino, uno empieza a buscar culpables. Culpables que justifiquen sus malas decisiones, culpables que justifiquen sus malas acciones, culpables que le den una respuesta cuando usted en algún momento no la quiso escuchar. Y es ahí cuando, queridos amigos, sacamos el diablo que todos tenemos adentro. Y es ahí cuando aparecen personificados estos dos discípulos. En mi tristeza busco a quien descargarle mi rabia, en mi tristeza busco a quien descargarle mi impotencia, en mi tristeza yo voy buscando por la vida culpables. Y a veces los únicos culpables de mi angustia, de mi depresión y de mis malas decisiones son los que tengo al lado. Y sobre ellos mandamos bajar fuego, y sobre ellos mandamos bajar candela, y mi mamá me tiene que pagar mi depresión, y mis hijos me tienen que pagar mi impotencia, y mi esposa me tiene que pagar mis rabias y mis malas decisiones. Y entonces miren la relación que hay entre esa primera lectura y el Evangelio. Por eso, queridos amigos, el peligro de uno engordar una depresión, así como cuando usted tiene fiebre y va al médico para que el médico le diga qué pasa, porque la fiebre se hace insoportable, llega la debilidad y otras cosas. Asimismo, los síntomas de una depresión nos tendrían que llevar a buscar ayuda, porque es que una depresión lo que va a hacer sencillamente es coger todas las situaciones que se hacen incomprensibles, convertirlas en una carga insoportable que se va a traducir en dos cosas: primero, en ganas de morirse; segundo, en una rabia incontrolable, porque no vas a entender por qué los otros son felices cuando vos sos un pobre infeliz. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de aprender primero a manejar la tristeza. Está permitido llorar, uno tiene que llorar, está permitido gritar, pero no puede estar permitido desesperarse, porque la desesperación llevó a Job a renegar de su vida, a considerarse un aborto, a querer morirse. Cuando uno cae en desesperación está a un paso del suicidio. Segundo, que nos ayude a controlar las rabias con las que a veces decimos cosas que no debemos decir. Job está diciendo cosas que no debe decir, y por eso más adelante él se va a arrepentir de esas expresiones. Pero sobre todo esas palabras con las que herimos el corazón bueno y noble de las personas que están a nuestro lado. Mis hijos no tienen por qué escuchar que yo hablo de esa manera. Mi mamá y mi papá no tienen por qué escuchar que yo me expreso de esa manera. Mis amigos y en mi oficina y en mi trabajo no me tienen que ver comportar de esa manera. Que se me salga la vida de las manos, que yo pierda el control por no haber cuidado de los detalles de mi vida, que yo me salga de la ropa por no haber buscado ayuda en el momento en el que la vida sintomáticamente me estaba diciendo: busca un poco de acompañamiento. Las dos lecturas de hoy describen la vida de una persona: la tristeza que nos embarga y la rabia con la que injustamente terminamos llenando de angustia y de impotencia la vida de los que están a nuestro lado, que no merecen esas descargas emocionales, que solamente merecen nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra gratitud. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de una vida moderada, equilibrada. Padre, ¿y uno cómo hace? Eso solamente se hace con Dios. Cuando Dios es el peso, el número uno de su vida, usted aprende a tener control de todas las situaciones. Digan conmigo: amén.